¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización. Venimos tratando este interesantísimo tema de la Iglesia de Jesucristo. Hemos visto ya algunos de los elementos fundamentales que tienen que ver directamente con el Papa, que tienen que ver con su nombramiento. Hemos venido hablando cómo el Señor quiso instituir una cabeza visible, que es el Papa, pero también quiso que esta iglesia estuviera cimentada, esa base fuerte que es Pedro, estuviera cimentada ahora sobre los apóstoles, ¿verdad? Y esto ya nos da la idea de que es una iglesia jerárquica, es decir, tiene jerarquías en donde cada uno tiene una función muy específica. Dios quiso que su iglesia fuera una iglesia bien organizada. Jesús pensó que su iglesia fuera orgánica, estructurada, donde su voz pudiera ser escuchada y en donde hubiera quien estuviera al pendiente de su pueblo. Por eso la iglesia es jerárquica. Y no es jerárquica para que tenga más poder o más fuerza, sino es jerárquica para que cada uno tenga una responsabilidad. Si nada más tuviéramos al Papa que hiciera todo, si nada más tuviéramos los obispos que hicieran todo, entonces esto no funcionaría. Necesitaríamos los pastores directamente, los sacerdotes, que son los que finalmente ven ya el desarrollo pastoral en nuestras parroquias. Y para poder entender esta idea que vengo desarrollando ahora, quisiera que fuéramos a nuestra Biblia para ver el texto de Juan 21:15. Dice nuestro texto: Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús les dijo: Apacienta mis ovejas. Podemos ver en este pasaje de la Sagrada Escritura cómo Jesús en este diálogo nos presenta una serie de personajes, de elementos dentro de su iglesia. Por un lado, está el dueño de las ovejas. Por otro lado, el pastor o encargado del rebaño. Están las ovejas y están los corderos. De manera que tenemos ahí toda una estructura, ¿verdad?, que es la que nosotros hoy consideramos nuestra iglesia jerárquica. En este pasaje entonces Jesús nos dice que Él es el dueño de las ovejas, de los corderos y del pastor. Él es el Señor, Él es el dueño de todo y por lo tanto a Él es al que tiene que responderle el pastor. Pensemos que en este rebaño, ¿verdad?, el pastor, que es el caso de Jesús, tiene que partir por algún tiempo y va a dejar encargado el cuidado de sus bienes a un pastor. Jesús sigue siendo el encargado, es el pastor, el bueno, como lo dice un poco más atrás el Evangelio de San Juan: yo soy el pastor, soy el bueno. Sin embargo, necesitamos, el hombre se nutre de los signos, necesitamos algo así tangible que nos ayude a entrar en relación. Por eso al Papa se le dice el pontífice, viene de la palabra pontix, que es puente, ponte, que es el que une dos extremos. Él simplemente es un medio humano para poder llegar a estas otras realidades. Así, el hombre que está acostumbrado a este tipo de mediación, tiene en Pedro un puente, y por eso le llamamos el sumo pontífice.
Cada uno de nosotros ciertamente es un puente para que alguien llegue a Dios. Si yo evangelizo a una persona, pues estoy siendo el puente a través del cual Dios llega a su vida y él llega a Dios. Sabemos que estas son situaciones humanas necesarias porque finalmente fue a través de Jesucristo, mediador entre el Padre y los hombres, como se realizó la salvación. ¿Podría haber hecho esto Dios de otra forma? Ciertamente. ¿Sin necesidad de puente? Sí. ¿Podría haber cambiado nuestro corazón? Sí. ¿Podría haber redimido sin un medio? Sí. Sin embargo, no lo decidió así. Quiso que fuera un medio y un medio humano. Por eso Jesús se encarna para poder ser este puente. Ahora es un puente ideal, eterno, perfecto, porque tiene naturaleza humana, tiene nuestra naturaleza, y tiene naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y esto hace que este puente sea perfecto y sea eterno. Sin embargo, para nosotros poder seguir manteniendo esta relación humana, vuelvo a insistir, porque hay algunos que dicen, no, yo no necesito de ningún pastor, no necesito a nadie, yo mantengo mi relación con Dios directamente. Bueno, todo esto pues ya lo vimos y hemos visto pues las nefastas conclusiones o lo que sucede cuando nosotros pues nos separamos de la iglesia y decimos, ya no necesito a la iglesia, yo soy, como muchos dicen, cristiano independiente. Me congrego por ahí con algún grupo de hermanos, nos juntamos a orar, nos juntamos a leer la palabra, pero sin el discernimiento de la iglesia, y ya vemos que pues tiene situaciones muy, muy delicadas, muy graves, porque recuerden que el demonio no está de oquis. Él está buscando la forma de destruir la iglesia del Señor, y la forma pues más sencilla en que lo hace, pues es dividiéndonos. Jesús lo decía, un pueblo dividido fenece rápidamente. Entonces, esos hermanos que se juntan solos, pues corren grandísimos riesgos. Y tanto es algo negativo para nosotros y para su iglesia, que cada uno de ellos después resulta en 3 o 4 grupos más, y cada uno con doctrinas cada vez más distintas. Cada vez nos vamos separando de la fuente de la verdad. Por eso necesitamos alguien que nos una, que nos integre, que sea realmente ese puente, que sea el instrumento de Dios para lograr que su doctrina, lograr que la salvación pues llegue realmente como Dios la pretendió para cada uno de nosotros. Y bueno, pues este pastor, el pastor que va a tener al cuidado a las ovejas y a los corderos, pues es Pedro. De ahora en adelante, de ese momento en adelante, la función de Pedro será cuidar que las ovejas tengan la comida y el agua suficiente, que alimentados con la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, puedan crecer fuertes. Esa es su función, es la función del pastor. Que se alimenten bien, que no coman basura. Una oveja es un animal muy tonto, tiene un cerebro muy chiquito. Por eso Jesús usa mucho este ejemplo con nosotros. Porque una oveja, si el pastor no está al cuidado de la oveja, se va a comer cualquier cosa. Se puede comer un pedazo de plástico, se puede comer una bolsa, se puede comer, prácticamente puede comerlo todo. Y no se da cuenta, pero cuando el pastor no está cerca, las ovejas empiezan a morir porque no cuidaron bien de su alimentación. Cuando un pastor en nuestra iglesia no cuida bien de su rebaño, pues las ovejas empiezan a morir porque no tienen una buena alimentación. Un pastor que no está bien formado, que no tiene suficiente firmeza en su doctrina, que no está completamente vinculado con la fuente de la revelación que está en la iglesia, pues terminará pues llevando a las ovejas a su destrucción. Se envenenarán solitas, no hay que hacer mucho, solitas ellas se van a envenenar. Por otro lado, el pastor tiene la responsabilidad de cuidarlas del lobo. O sea, cuando viene el lobo, pues el lobo, cuando las encuentra separaditas,
se las va a comer, y aunque no estén separadas, va a venir el lobo a dispersarlas, para ya dispersas podérselas comer. Y entonces ahí el pastor tiene que estar al pendiente de las falsas doctrinas, de todo aquello que en un momento determinado empieza a llegar a nuestra iglesia. Hoy tenemos tantísima información. Hoy se presiona continuamente a la comunidad cristiana y particularmente a la jerarquía sobre temas como son el aborto, si se debe de permitir. Es una situación terapéutica y uno dice, ¿cómo hay que matar un niño por situaciones terapéuticas? ¿O hay que matar a un niño porque trae ciertas deformaciones? ¿O hay que matar a un niño? ¿Cuáles son las condiciones que podrían justificar el matar a un niño indefenso, que no tiene nadie que lo pueda defender? Pues no hay ninguna. Y por eso la iglesia dice no al aborto en cualquier situación. Y así como eso está el tema de la anticoncepción, los anticonceptivos, en fin, todo esto son doctrinas que quieren irse adueñando del corazón de los fieles para destruirlos, para destruir la vida de los fieles. Y por eso el pastor, en este caso el Papa, pues está al pendiente de qué es lo que está pasando en la iglesia. Y por otro lado, el pastor tiene como obligación conducirlas hasta la casa de su dueño. Él es el que nos va pastoreando, nos va llevando, nos va conduciendo y dice, hermanos, este es el camino. Este es el camino para llegar al cielo. Un rebaño que no tiene pastor va a terminar casi seguramente en la boca de un lobo. En la boca de un lobo. Por otro lado, en un rebaño existen pues lo que son las ovejas y lo que son los corderos. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, pues las ovejas son las mamás de los corderos, son los corderitos son los chiquitos. Es decir, el cordero es el hijo o la hija, ¿verdad? Corderito, corderita. Es el hijo o la hija de la oveja. Y normalmente, pues, la oveja cuida al corderito mientras está chiquito. Aunque también es bastante distraída. Les decía ahorita que no tienen mucha capacidad, tienen un cerebro muy pequeñito. Entonces, pues, ordinariamente, el pastor tiene que estar también al pendiente de los corderos. Pero quien tiene más bien la responsabilidad de estar al pendiente de los corderitos, pues es la oveja. Y entonces tenemos que la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del Papa, abarca las dos, las ovejas y los corderos, que son los hijos de las ovejas. Así Pedro va a estar ahora al cuidado de las ovejas, que son sus apóstoles, que son los que van a dar pues a luz a toda la iglesia. Nosotros somos fruto de este proceso apostólico. Los apóstoles fueron predicando y poco a poco nos empezamos a ser hijos de Dios y con ello hijos de la iglesia. Por eso San Pablo dice, si a alguien le tienen que llamar padre, pues es a mí, porque él los engendró para Cristo. Y toda la gente que a nosotros nos lleva al Señor, por eso les llamamos a los sacerdotes también padres, porque esto es una forma de reconocer que a través de estos pastores nosotros vamos siendo engendrados. Ciertamente en la primera comunidad existían solamente los apóstoles, que fueron los formados directamente por Jesús. Poco a poco, conforme se fue desarrollando la iglesia, pues fueron saliendo también, fue naciendo la necesidad primero de los diáconos. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla ya de los diáconos, que eran los ayudantes. Diaconía es servicio. De manera que crecía la comunidad, no había quien alimentara a las viudas, no había quien ayudara a los apóstoles, entonces nombraron los diáconos, es decir, la gente de servicio, que van a tener responsabilidad junto con los apóstoles, muy determinada, muy práctica, muy especial. Quisiera que leyéramos directamente este texto en tu Biblia,
Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero que veas el capítulo 6. Dice a partir del versículo 1: por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaban contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócor, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Vemos entonces en este texto cómo la iglesia empieza a necesitar también de otros ministerios. En estos ministerios es en donde vamos a ir encontrando cada uno de nosotros una función. Así tenemos que está el Papa, que es el pastor. Tenemos a las ovejas, que son los obispos, que es la gente a la que él pastorea, es con la que él está al pendiente. Y están todos los corderos, que somos todos nosotros. Nosotros somos el gran rebaño del Señor. Y Pedro tiene que cuidar de todos. Y las ovejas tienen que cuidar de sus corderitos. Tienen que estar al pendiente de los nuevos cristianos que nacen de su predicación.